La economía desde el peronismo, porque hay una economía que es peronista. ¿Cómo pagarán estos hombres este semejante crimen? Listo. Bueno, el segundo bloque, que denominamos como editorial, la capitalización económica del país no es con Milei, sino con trabajo acumulado, como es el modelo de política económica que propone como tercera posición filosófica en el plano político mundial, esa política económica basada, trabajo céntrica, basada en la capitalización del país a través de trabajo acumulado. Y quiero escuchar una exposición del compañero Máximo Kirchner sobre la situación financiera del país, que salió a cortar a Milei realmente muy bien. Lo escuchamos y lo tenemos ahí. Gracias, señor presidente. Bueno, creo que hoy estuvimos más cerca que la semana pasada, que ni siquiera llegamos a bajar, con 119 diputados presentes, más cerca del quórum. No va a ser fácil en el transcurso de todo el tiempo y durante el gobierno de Milei, pero puedo asegurar que no hay que caer en la desesperanza y nada, sino que día a día vamos a ir construyendo una mayoría que permita poner otra vez a la Argentina en el camino del crecimiento real. Pero este DNU que viene a sortear el artículo de la Ley de Administración Financiera, artículo aparte que viene a la Argentina en el 2002, después del desastre de Sturzenegger, Cavallo, etcétera, en el megacanje, y como bien decía, hubo grandes causas judiciales y obviamente el partido judicial brindó la impunidad necesaria para que hoy, como ocurrió durante el gobierno de Macri, también en este gobierno se vuelva a insistir en estas políticas de endeudamiento criminal que la sociedad nunca ve, no la ve en sus hospitales, no la ve en sus universidades y no la ve en sus escuelas ni en sus barrios, ni siquiera en sus vidas personales. Pero lo más grave de lo que vamos viendo es como, al igual que en el macrismo durante el año 16 y 17, y ocurre también ahora, hay una suerte de euforia por algunos números de la macroeconomía que en realidad empiezan a indicar que se avecinan días llenos de providencia para el pueblo argentino. Bueno, eso no va a suceder. Lamentablemente no va a suceder, porque todos los que estamos acá creemos y estamos convencidos y queremos que nuestro pueblo crezca, se desarrolle, que pueda cumplir sus anhelos, sus sueños. Y la verdad que va a ser muy complejo con las características de este gobierno y mucho más con los personajes que lo integran. Como decíamos recién lo de Sturzenegger, pero para trazar ejemplos claros de lo que significa lamentablemente haber estado a 10 o 9 diputados nacionales, de que realmente el gobierno argentino fuera a discutir su deuda externa en los términos que la Ley de Administración Financiera establece. Mire, el señor Caputo vino en el año 17 y 18 como ministro de Finanzas, porque el de Economía era Duhovne. En su intervención en las comisiones, en la bicameral de seguimiento y control de la gestión de contratación y de pago de la deuda, dice: ahora bien, quiero también despejar probablemente la percepción que pueda tener alguien en su casa con respecto al temor de que yo me levante un día y tome 80.000 millones de dólares de deuda y vaya a Duhovne y le diga: mirá, Nicolás, tengo 80.000 millones de dólares acá. Y Nicolás me diga: qué bueno, los voy a gastar. Esto lamentablemente fue unos meses antes del préstamo político gestionado por Claver Carone, Trump, para el presidente Macri de 57.000 millones de dólares, que la Argentina llegó a tomar 46.000 millones de dólares. Esto era lo que decía, que era imposible hacerlo, pero después lo hacen. Entonces, muchas veces aparece el tema de la deuda muy alejada de la realidad de argentinos y argentinas que cuentan ya cada vez con menos tiempo para prestar atención a lo que hacen sus gobiernos, porque ya no les alcanza con un trabajo y tienen que tomar 2 o 3 trabajos, o son sobreexplotados en los trabajos que están, con un poder adquisitivo que todos los días pierde.
Entonces, creo que, y lo digo aparte desde una posición que me trajo y nos trajo a muchas compañeras y compañeros algunos dolores de cabeza cuando nos opusimos al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el año 2022. Mire, yo tendría muchas cosas, y no, yo sé que el tiempo es escaso, pero quiero recordar unas palabras del expresidente Néstor Kirchner cuando, como presidente, en función de la presidencia, puso en valor el esfuerzo de la sociedad argentina el 15 de diciembre del 2005, se cumplirán 19 años, cuando se canceló la deuda con el Fondo Monetario Internacional de 9.000 millones de dólares, cuando al mismo tiempo que se cancelaba esa deuda, la sociedad argentina lograba ahorrar 1.000 millones de dólares de intereses, y usted, señor presidente, lo sabe, era gobernador, y recibió también una gran ayuda del gobierno nacional con los bonos Aconcagua en Mendoza, y las palabras del expresidente era el siguiente: a la sombra de esos programas hemos visto concentración de ingresos en unos pocos y chocado contra la imposibilidad de combinar crecimiento macroeconómico con desarrollo social y pleno empleo. Hoy podemos decir que cada vez que nos endeudábamos no solo nos debilitábamos ante el mundo, sino que fuimos perdiendo nuestra capacidad de resolver. Esta lógica siempre defendida por adalides locales de modelos que no tienen en cuenta ni las necesidades ni la realidad de los pueblos llevó a consolidar una verdadera adicción al endeudamiento, en la que cada vez más nuestros acreedores encarecieron sus intereses, endurecieron su auditoría, su control y sus exigencias. La más reciente experiencia argentina ha dado prueba suficiente de que ese organismo internacional respaldó primero verdaderos fracasos políticos y luego no aportó ni una moneda de ayuda para la superación de la crisis ni para la reestructuración de la deuda, que se concretó en ese momento con gran quita de capital e intereses. Creo que en algún momento habrá que discutir esto en serio, y que aquellos, como el otro día miraba a unas situaciones que hablan de Dios, patria y familia, ¿no? Bueno, a esos que tienen ese discurso de Dios y patria y familia les quiero decir que este plan económico destruye las familias argentinas, las dispersa. Los pibes comen en los comedores, los padres y las madres por donde pueden, o los pibes se van del país o las familias se parten al medio. No va a haber familia, tampoco va a haber patria con el RIGI, con la deuda y con este tipo de DNU que tenemos. Y respecto de Dios, les recuerdo que no se le puede pedir lo que no está dispuesto a ofrecerse al prójimo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Excelente discurso, alocución de intervención de Máximo Kirchner, describe perfectamente, con detalles cuál es la situación, y además hasta se despide con una expresión filosófica, del sentimiento filosófico, ¿no? No se puede pedirle a Dios lo que no se da al prójimo. ¿En qué carajo querés hacer? ¿En qué manera? ¿Sí? Así que me pareció extraordinario, muy buena intervención. Y frente a un personaje que fue formulado vicepresidencia con Cristina, como es Cobos, ¿no? Como Julio Cobos, otro pusilánime de la historia política argentina, pobre radicalismo. Y la Argentina sufre décadas de desmantelamiento, no solo material, sino moral y político, un abandono filosófico del pueblo. Y cuando digo abandono filosófico del pueblo, es que no nos permitimos pensar con el pueblo. Entonces, la locución de Máximo es excelente, y la Cámpora tiene que ser un brazo ejecutor de la organización de la juventud, como en su momento fue la tendencia revolucionaria, como fue el comando de organización, que se dedicó a la organización de la juventud, porque tenemos que llevar el pensamiento, la creación del pensamiento en los márgenes, crear nuevamente el pensamiento barriocéntrico de las periferias existenciales de los barrios. Por eso la Argentina sufre décadas de desmantelamiento y la urgencia de imponer un viejo rumbo de la riqueza sin el pueblo, riqueza sin el pueblo. La verdadera riqueza de una nación no consiste en su oro ni en su plata, sino en su inteligencia, en su virtud, en su igualdad
su justicia y en su honor, decía José de San Martín. La existencia no es una simple continuidad de lo que fue, sino la evolución de la construcción constante y activa. El futuro no se recibe pasivamente. Se moldea con las decisiones y acciones del presente. Somos artífices de nuestra existencia a través de nuestra capacidad de actuar y transformar, a través de parar esta involución, a través de una revolución para volver de vuelta a la evolución. ¿Se entiende? La revolución no es otra cosa que el cambio de involución a evolución. Esta capacidad nos permite no quedar atrapados en las limitaciones de esta agonía, de reemplazar la tercera posición de Perón por fórmulas extranjeras que ya fracasaron en todo el mundo, produciendo 2 guerras mundiales, y actualmente tal vez tengamos la suerte de vivir la tercera, seguramente con un final de civilización, y la cuarta guerra mundial tal vez será entonces entre palos y piedras, ¿no? Porque no va a quedar nada con la tercera. Ni someternos a este futuro de unipolaridad de Occidente global, del anglosajonismo que nos destruye a partir de este imperialismo norteamericano. Desde 1964 Argentina ha sido víctima de una serie de políticas que, lejos de construir un futuro en función de los intereses del país, ha intentado regresar al pasado, socavando las bases de su desarrollo y su identidad nacional. Esta generación de dirigentes o degeneración de dirigentes autoproclamados ha fracasado en crear un futuro alineado con las necesidades de la nación, implementando políticas que han destruido tanto el tejido productivo. Cerraron desde el 24 de marzo del 76 hasta la caída de la Rúa 181.000 establecimientos industriales, ¿sí? Con una masa total de 6.730.000 trabajadores y familias a la calle, a vivir como se pudiera. Y así nacieron las remiseras, los parripollos y la mar en balde. Por eso han destruido tanto el tejido productivo como el cultural del país. Ya la gente necesita volver a procesar políticamente lo que piensa. Y esta casa peronista que nosotros tanto insistimos en volver a instalar como unidad de militancia en los barrios, no unidades básicas, locales, boludeces, sino casas de familia que sean las anfitrionas de organizar la movilización y organización del barrio. 4 manzanas, 9 manzanas, no más que eso, y ese método de raster que inclusive Obama, como cuando se enteró que la mejor aplicación del método raster la hizo Perón, vino a buscar el modelo de la Argentina. Él vino a buscar el modelo argentino. David Plaff, que fue el conductor de su movimiento Servicio para mí, vino a buscar ese modelo de la Argentina, a enterarse, a aprender cómo había sido que lo aplicó Perón. Está el video dando vueltas por ahí, ya se lo ha dado a Quintel, a varios, para que lo entendieran, esperando que así sea. Esta generación de dirigentes autoproclamados han fracasado en crear un futuro alineado con la necesidad de la nación, implementando políticas que han destruido tanto el tejido productivo como el cultural del país. El peronismo, desde la resistencia, debió enfrentar iguales formas tanto a la derecha golpista como a la izquierda colaboracionista. El plan de Krieger-Bacena, iniciado en 1967, marcó el comienzo de un ciclo de endeudamiento y expoliación de la producción nacional ya iniciada por Raúl Prebisch con el gobierno de Aramburu y Rojas, ¿no? Un proceso que había comenzado en una década antes. Este plan se consolidó, por eso en 1957, se consolidó con la ley 18.188 que emitieron moneda. Ley 18.188 de 1968 llevó a la primera pérdida de 2 ceros en términos de poder adquisitivo en la moneda argentina local. Figuras como José Alfredo Martínez Dios, con Adolfo Diz como presidente del Banco Central, continuaron y profundizaron estas políticas durante la dictadura militar, creando el modelo liberal del pensamiento económico, de la política económica, y tuvieron el endeudamiento que tuvo, por ejemplo, Carlos Melconian como director de deuda externa del Banco Central de la República Argentina, se utilizó como herramienta para desmantelar la industria nacional, destruir la independencia económica y la soberanía política. Todos logros revolucionarios alcanzados entre 1946 a 1955 con el gobierno de Juan Domingo Perón y la Revolución Justicialista. Este proceso de desindustrialización y dependencia económica se ha perpetuado a través de sucesivos gobiernos, sin importar su signo político. Las políticas neoliberales
de los años 90, la crisis de 2001 y los ciclos de endeudamiento y default han sido manifestaciones de esta misma lógica destructiva. Desde 1976 para acá, los dirigentes jamás hablaron de soberanía política e independencia económica, excepto la pausa que le puso Néstor Kirchner con su lucha y triunfo de saldar la deuda con el Fondo Monetario Internacional. En parte logramos cierta independencia económica, pero después nadie, después volvió de vuelta al liberalismo, desde la izquierda y la derecha. Paralelamente, durante la década del 60 se llevó a cabo un ataque sistemático a la identidad cultural argentina. El ser criollo y peronista se reconocía orgullosamente mestizo y argentino, ha sido paulatinamente reemplazado por un modelo urbano antinacional, liberal, globalista, ¿sí?, con aspiraciones de cielos extranjeros, ¿tá?, con aspiraciones de mono, con aspiraciones gorilas siendo monos, ¿sí?, la importación de prototipos culturales estereotipados, principalmente de Estados Unidos, han contribuido a la erosión de nuestra identidad nacional. Hasta la AFA tiene una sucursal en Miami, por las dudas, ¿no?, del fútbol argentino, ¿sí? Cuando el fútbol en Estados Unidos y el control de la FIFA por los organismos de inteligencia, Estados Unidos tiene 17 organismos de inteligencia, nacional e internacional. Lo único que hacen es, con el famoso sistema de banca en la sombra, lavar fondos, ¿sí?, a través de las operaciones de fútbol, de lo que sea, fondos de narcotráfico, del tráfico de armas, ¿sí?, y de las redes de trata. Esta alienación cultural ha sido el terreno fértil para la aceptación de políticas económicas y sociales ajenas a los intereses nacionales. La desconexión entre la dirigencia y el pueblo se ha profundizado, creando una élite conservadora, liberal de izquierda y derecha, que mira hacia afuera que hacia las necesidades reales de nuestro pueblo dentro de este país. La realidad muestra que la clase política se ha enfocado en el corto plazo en la venganza política y en la perpetuación de sus propios intereses personales, olvidando su responsabilidad fundamental, crear las condiciones para un futuro que respete y potencie las aspiraciones de cada sector del pueblo argentino. No importa la condición socioeconómica, que respete las aspiraciones de cada sector del pueblo argentino. Se trata de la armonización de clases sociales y no la lucha de clases. Algunos ejemplos concretos de este proceso incluyen: primero, la destrucción de la red ferroviaria nacional, que conectaba desde el país y fomentaba el desarrollo regional, ¿sí? Segundo, el desmantelamiento de industrias estratégicas como la aeronáutica, la nuclear, la siderúrgica, ¿sí?, la industria pesada, la fundición de acero. Tercero, la privatización de empresas públicas de todo tipo, como Aerolíneas Argentinas, a menudo en condiciones desfavorables para el Estado. Cuarto, la adopción de modelos educativos que menosprecian la historia, la tergiversan, la mienten, como la historia del peronismo, ¿sí?, y la cultura nacional. Quinta, la promoción de una cultura de consumo, despilfarro basada en modelos extranjeros, en detrimento de las expresiones culturales locales, sino que alguien me explique cómo hizo Macri culturalmente para endeudar 45.000 millones de dólares más al país a cambio de nada, ¿sí? Frente a este panorama es imperativo un cambio radical en la dirigencia argentina. Necesitamos líderes que la construcción política de la geografía humana se realice con la militancia del pueblo, como casas peronistas a través del método Raster, y de allí surjan los planes de gobierno desde la realidad cotidiana, que es la única verdad continua, no hay otra realidad. La realidad cotidiana que expresa el pueblo como demanda política. Pero también, primero, prioricen la independencia económica, la soberanía política y la reindustrialización del país. Segundo, fomenten una identidad cultural fuerte, basada en nuestras raíces y diversidad cultural que tenemos y hermosa, ¿no? No solo observar el folclore. Tercero, desarrollen un modelo económico que favorezca la producción nacional, el empleo digno y evite el despilfarro. Cuarto, invierte en educación y ciencia con un enfoque en las necesidades reales y cotidianas y las potencialidades del país. Quinto, reconstruyan la infraestructura nacional, especialmente el transporte ferroviario y la energía. Se desarrolla un sistema de transporte primordial de la costa atlántica argentina para integrar nuestro país con su plataforma marítima continental. Somos también un país costeño
con nada más y nada menos que 6.700 kilómetros de costa atlántica. Necesitamos un sistema multimodal de transporte, no solo de ruta, sino marítimo, costero y además ferroviario y aéreo, por supuesto. Sexto, promuevan una política exterior independiente y una integración regional basada en intereses mutuos, la integración, por ejemplo, con el BRICS. Porque el BRICS, compañeros, hablan del socialismo chino. El socialismo chino es tercera posición justicialista y el socialismo ruso es tercera posición justicialista y la política económica del BRICS es tercera posición justicialista. A ver si de una vez por todas aterrizan desde la estratosfera, bajan los pies en la tierra y comienza a desarrollar esta maravillosa tercera posición filosófica en el plano político internacional que demostró que es efectiva, es realizadora, es ejemplificadora y es reparadora, con justicia social. Séptimo, combatan la corrupción y el enriquecimiento ilícito de la clase política y empresaria parasitaria, a cambio que la Argentina necesita, más allá de un simple recambio gubernamental, requiere una permanencia y fijeza profunda de la ideología justicialista en la manera de hacer política y de entender el papel del Estado en la construcción del futuro nacional. Es imperativo dejar atrás las décadas de políticas liberales de odio, revancha y desmantelamiento. Argentina necesita una nueva generación de conductores políticos comprometidos con la reconstrucción nacional, capaces de valorar nuestra historia y cultura y de proyectar un futuro que responda a las aspiraciones y necesidades reales del pueblo argentino. Dejar de adular el canto de sirenas que vienen de otra cosa. ¿Escuchamos el modelo jubilatorio de Perón? ¿Lo tenés allí? No quisimos hacer un sistema previsional estatal, porque yo conocía y he visto ya en muchas partes que estos servicios no suelen ser ni eficientes ni seguros, dejándolo al Estado libre de una obligación que siempre mal cumple. Es la experiencia que tengo en todas las partes donde estos sistemas los he conocido, que hay en varias partes. Bien, señores, ¿qué pasó después? En 1956, el Estado, acuciado quizás por la necesidad, echó mano a los capitales acumulados por las cajas. Es decir, se apropió de eso. Para mí eso es simplemente un robo, porque no era plata del Estado esa. Era plata de la gente que había formado esas sociedades y esas organizaciones. Claro que lo descapitalizaron. He visto un decreto secreto por el cual se sacaron 65.000 millones para auxiliar a otros que no tenían nada que ver con las cajas de jubilaciones y pensiones que nosotros habíamos creado. Es decir, señores, se las asaltó, fue un asalto. Entonces, naturalmente que después de ese asalto, los pobres jubilados comenzaron a sufrir las consecuencias de una inflación que no pudo homologar ningún salario ni ninguna jubilación. De las AFJP a la ANSES para producir aporte de capital gratis y sin costos a las grandes empresas de la oligarquía criolla. Es decir, las AFJP se capitalizaron a través de la toma de acciones de las empresas y las empresas, cada vez que necesitaban plata, lo que hacían era recapitalizar esas acciones, es el patrimonio social, de capital social de las empresas, y entonces las AFJP estaban obligadas a hacer aporte de capital proveniente del ahorro forzoso de los trabajadores como aporte jubilatorio. Hasta ahí se entendió. Esto era una tranza entre empresas privadas. Al pasar al sector público, la ANSES, que es lo que critica el general Perón, el Fondo de Garantías, ¿sí? El Fondo General de Garantías, produce exactamente lo mismo. Queda en posesión de las acciones al estatizarse las AFJP y las empresas hacen exactamente lo mismo, le dicen, bueno, tienen que devolver las acciones porque esto es irregular, que el Estado se quede con las acciones. Entonces no tuvieron mejor idea, que se hizo para eso, la nacionalización de las cajas jubilatorias, que en su origen eran de los trabajadores, ¿sí? A través de administradoras, ¿sí? Que eran una suerte de organismos
descentralizados, autárquicos, sin intervención del Estado, eran administradoras, pero tenían un solo Instituto Nacional de Previsión Social, que era el que las regulaba, ¿sí? Como la Federación de las Cooperativas, así el INAE, ¿sí? Pero eran organizaciones autárquicas, ¿sí? Bien, al pasar a las FJP se privatiza esto y después pasa de vuelta, pero no vuelve de vuelta a su situación original como organismos autárquicos, que si no se nacionaliza, pasa a ser al Estado, que es un error tan grave como las FJP privadas. Entonces, ¿qué hicieron con las acciones del fondo de garantía? Y bueno, armaron sociedad de economía mixta con las empresas y siguieron en posesión de esas acciones como socios de esas empresas. Por eso Guillermo Moreno iba a Clarín a hacerse el malo, el guapo, y después le daban plata del ANSES, porque le ponían plata del ANSES. ¿Cómo? A través del sistema de capitalización. Recapitalizaban las acciones y el Estado como socio debía aportar plata gratis, sin ningún costo ni interés, a las empresas por esa posición societaria. Sociedad de Economía Mixta es Molino Río de la Plata, Sociedad de Economía Mixta es Arcor, Sociedad de Economía Mixta es Techín, Sociedad de Economía Mixta es Aloar, y puedo seguir hablando, porque el fondo de garantías tiene acciones de estas empresas, y el Estado argentino es socio. ¿Y de dónde viene la plata? Del aporte forzoso de los trabajadores. Platita barata y gratis, ¿sí? Por eso, compañeros, el camino no será fácil, pero es el único. Por eso digo, a las cantos de sirenas como esto, como no, pues el compañero Vudú que nacionalizó, no, hijo, el compañero Vudú nacionalizó las FJP para seguir beneficiando al mismo sector del ANSES, a través del ANSES. ¿Tá? Por eso puse este audio de Perón, para que se entendieran de que la caja de jubilaciones del sistema previsional argentino no debe ser ni estatal ni privado. ¿Se entienden? ¿Sí? Porque ese es el modelo justicialista, no otro, ¿eh? El camino por eso no es fácil, pero es el único que puede sacarnos del ciclo de decadencia en el que estamos sumidos. Como sociedad debemos exigir fomentar el surgimiento de esta nueva dirigencia, recordando que el futuro de la nación no se construye imitando modelos ajenos, como el que acabo de describir, sino redescubriendo y potenciando nuestras propias fortalezas y valores. La tercera posición justicialista en los territorios de los barrios, con las casas peronistas, por supuesto. Les mando un gran abrazo, hasta acá llegó nuestro programa. Gracias, compañera Dayana Álvarez, por la colaboración de hoy, la puesta al aire, la musicalización y la flexibilización horario. Poquito. Muchas gracias por todo. Nada, los espero la semana que viene en Justicialismo Peronista, el martes a las 15 horas, y nuevamente los números de Perón los viernes a las 13. Nada, me despido diciendo viva la patria, viva Perón y nuestro proyecto nacional y popular, que es la Revolución Justicialista. Les habló Marceijo, gran abrazo, compañeros y compañeras, y hasta el próximo programa. Gracias. Los números de Perón, el Perón económico, el accionariado obrero. Después de derrumbar el valor de la moneda. A favor del pueblo y en contra de la deuda externa. Porque mientras los mercados están cayendo, mi amor por vos continúa creciendo y con alta rentabilidad. El Perón económico y la familia, el Perón económico y el jubilado. El Perón económico desde la niñez hasta la ancianidad. Los números de Perón.